Ernesto Pimentel, candidato a rector de la Universidad de Málaga, gracias por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros. Mi primera pregunta, que se la hago a todo el mundo, es ¿cuál será la primera medida que tome si es usted rector en la universidad después del 1 de diciembre? Cada vez que me preguntan eso digo que no puede haber una única medida, no se pueden secuenciar las medidas, primero una, después otra, después otra. Tendremos que empezar a funcionar con varias medidas simultáneamente. Obviamente hay una que es urgente, que es que necesitamos adecuar toda nuestra normativa a la LOSU y a las leyes que han ido aprobándose y para las que tenemos un plazo. Pero eso no puede ser lo único que hagamos, ni lo primero que hagamos. Tendremos que hacer varias cosas a la vez. Tenemos que empezar, efectivamente, a adecuar la normativa a esas normativas nacionales y autonómicas que ya están aprobadas y las que están por aprobarse, pero es que también necesitamos empezar a desplegar un plan de cambios en la gobernanza, una estructura de gobierno distinta a la que hay ahora, porque es una de las cosas que llevo en el programa, intentar adecuar esas estructuras de gobierno para hacer que la gestión sea más ágil, más transparente y más eficaz, sobre todo más eficaz. Usted propone, precisamente lo ha comentado, mayor participación del estudiantado en las decisiones de la universidad. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Habría un representante dentro del rectorado? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, eso, es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. Yo fui también representante de estudiantes. En mi época, hace ya unos cuantos años, cuando no había consejos de estudiantes, en aquellos momentos se llamaban departamentos de actividades culturales. Era donde nos reuníamos los estudiantes representantes de departamentos y de juntas de centro. Y ha sido un problema que llevamos arrastrando desde los últimos años, el que no hay una motivación especial por la representación estudiantil. Desde esta candidatura lo que queremos es potenciar, promover esa representación y tener un contacto directo, periódico, con la representación desde el rectorado, desde el rector. Es el rector el que tiene que, al margen de que haya una persona, un vicerrectorado encargado con competencias en estudiantado, necesitamos también que el propio rector se involucre en la comunicación con las asociaciones estudiantiles y también con los consejos estudiantiles. Permítame la pregunta incómoda. Dice usted ser candidato del cambio, pero si el cambio está hacer nada, formaba parte del Ejecutivo actual y se presentó junto con el actual rector a las elecciones. Para quien diga cómo va a ser el candidato del cambio si forma parte del gobierno, ¿qué le diría? Bueno, le diría que una cosa es haber estado en un gobierno y otra cosa distinta y haber participado de un proyecto que es el del actual rector, y otra cosa distinta es proponer un proyecto propio distinto al que ya teníamos, con novedades. Los 4 años, o no han llegado a 4 porque he renunciado antes, que he pasado como vicerrector de estudios, los considero como algo positivo porque he aprendido una parte de la gestión que me faltaba después de haber sido director de departamento y director de escuela. Pero eso no significa que el proyecto que yo ahora presento tenga por qué ser continuista. Es más, yo ahora mismo solamente he estado una legislatura en este gobierno. Todavía no he tenido ocasión de repetir en esa legislatura, ni como se ocurre en otros casos. De modo que yo lo que pido a la universidad es que efectivamente se lean el proyecto y vean que las medidas que se ponen encima de la mesa son de cambio con respecto a lo que hay. Justamente lo he comentado, el proyecto es un proyecto transformador y es un proyecto ilusionante y de cambio. Dentro de ese proyecto hay un apartado que me llama mucho la atención, que es crear más zonas verdes y reducir, si no he entendido más, reducir la presencia de coches en el campus universitario. Fomentar, por tanto, los autobuses y en base a eso les quiero hacer 2 preguntas, porque su programa pide ampliar el número de líneas 8, las que vienen a la universidad, básicamente, que eso les quiero preguntar en qué medida le depende a usted, porque es una facultad de la MT, y en segundo lugar, si prohibiría la entrada de coches de la gente que venga de Estalorín de la Torre, por ejemplo, no. O si hemos entendido mal al leerlo. Sí, la medida correspondiente al tema de eliminar o organizar la zona del campus en relación al tema de los aparcamientos y de los vehículos se refiere a la plaza del Ejido. Hay una propuesta en la que queremos organizar lo que son los aparcamientos, pero claro, para eso necesitamos también el concurso, lo decimos en el programa, y la colaboración de las empresas municipales correspondiente de aparcamientos, porque la idea es intentar proponer al ayuntamiento la construcción de un aparcamiento con varias plantas en esa zona. Muchas de las medidas que ponemos obviamente trascienden a la facultad o a las capacidades que tiene la universidad en su autonomía, pero sí que permiten el negociar a partir de nuestra autonomía
con las entidades correspondientes. Por ejemplo, una de las cosas que también se pone encima de la mesa es una tarifa cero de conexión entre el campus Teatinos y la ampliación de Teatinos. Claro, para eso necesitamos necesariamente que acordarlo con Metro Málaga y con el Ayuntamiento, con la empresa municipal de transportes. Algunas de las medidas son iniciativas que tomaremos desde el rectorado cuando ganemos, pero que obviamente necesitan del concurso y de la colaboración de otras instituciones. Pero justamente lo que también estoy intentando explicar es que mi interés como rector de la Universidad de Málaga será no solamente la de gobernar la universidad hacia adentro, sino de colaborar, de interaccionar con la sociedad, con el resto de la sociedad. Una de las cuestiones que más importan a los estudiantes son las becas. Usted propone ampliarlas. ¿En qué sentido las quiere ampliar? Ampliar los recursos, las características que tiene que tener un estudiante para tener esas becas, ampliar la dotación. Al final, este tipo de medidas no pueden ser una medida que se haga desde una sola perspectiva. Tendremos que analizar toda la situación actual y la intención es añadir más presupuesto para becas y después posiblemente también reestructurar la forma en la que esas becas son concedidas. Dos últimas preguntas. ¿Cómo valora la actual gestión de la Junta de Andalucía frente del Gobierno? Vemos cómo están incrementando su financiación en las universidades privadas. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, yo siempre he dicho que a la Universidad de Málaga el tema de las universidades privadas no le debe preocupar en exceso. Lo que sí me preocupa es el hecho de que se pongan recursos más allá de los que se ponen para las universidades públicas para fomentar las universidades privadas. Si competimos, no hay problema en competir. De hecho, yo creo que la Universidad de Málaga y las universidades públicas en general tienen una característica competitiva con la que difícilmente se pueden comparar otras universidades, en este caso las privadas, que es el potencial que da la investigación para la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Con lo cual, a mí no me preocupa, efectivamente, a nivel competitivo, pero yo creo que con las dificultades que estamos teniendo a nivel del modelo de financiación, las universidades públicas andaluzas, considero que la Consejería debería antes resolver el problema de financiación y de la suficiencia financiadora, de la autosuficiencia en las universidades públicas andaluzas. Y para finalizar, yo siempre acabo las entrevistas pidiendo una definición del entrevistado de una serie de personas. A usted le voy a preguntar por sus competidores contra el rectorado. Le voy a pedir una definición de una frase de Teodoro López. Continuista. Teodomiro, perdón. Juan José Hinojosa. Un amigo. Olga Guerrero. Una trabajadora. Y posiblemente la más difícil, Ernesto Pimentel. Incansable. Pues muchas gracias por la entrevista y suerte en las elecciones. Gracias.